Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentraremos en un tema que ha generado controversia durante siglos: la veneración de íconos en la tradición cristiana. Un tema fascinante, sin duda. Y complejo, porque, como veremos, no se limita al ámbito teológico. Resuena en la historia del arte, en la práctica religiosa y, por supuesto, en el diálogo ecuménico. Así es. Para guiarnos en este panorama tan intrincado, nos acompaña hoy un experto en historia del cristianismo e iconografía religiosa. Es un placer estar aquí. Para comenzar, creo que es crucial, definir algunos conceptos. Por supuesto. Podríamos partir por la diferencia entre iconófilo e iconoclasta. Claro, un iconófilo, también llamado iconódulo, es aquel que defiende la veneración de los iconos. Mientras que un iconoclasta, como su nombre lo indica, se opone a ella. Ajá. Esta distinción, aunque elemental, es fundamental para comprender las diferentes perspectivas en este debate. Y en este contexto, ¿cómo diferenciamos la veneración de la idolatría? Esa es una pregunta clave. La veneración implica un respeto profundo, una reverencia hacia la imagen como representación de lo sagrado. Pero sin adorarla como si fuera la divinidad misma. La idolatría, por otro lado, consiste en atribuir a la imagen un poder divino y rendirle culto como si fuera un dios. Interesante. Ahora, sé que el Concilio de Nicea II, celebrado en el año 787, abordó esta controversia. ¿Qué postura adoptó? El Concilio de Nicea condenó enérgicamente a quienes se oponían a la veneración de íconos. De hecho, pronunció anatemas contra ellos, es decir, los excluyó de la comunidad de la Iglesia. Una condena bastante drástica, ¿no cree? ¿Por qué la Iglesia le dio tanta importancia a este tema? Es importante comprender el contexto histórico. La Iglesia Ortodoxa Oriental, por ejemplo, considera este concilio y sus decisiones infalibles. Para ellos, la veneración de iconos es un tema decisivo en el diálogo ecuménico. Ajá. La controversia, por lo tanto, no es un asunto menor, sino un punto central en la historia del cristianismo. Interesante. Ahora, si nos adentramos en los orígenes de esta práctica, ¿cuándo surge la veneración de íconos? Bueno, el origen de la veneración de íconos es un tema debatido en la academia. La visión tradicional la ubica entre los siglos VII y VI, mientras que la visión revisionista, basada en estudios más recientes, la sitúa a finales del siglo VII, alrededor del año 680 después de Cristo. Entiendo que esta divergencia en la datación del origen de la práctica está relacionada con la interpretación de la evidencia histórica. ¿Podría explicarnos un poco más al respecto? Por supuesto. Los iconoclastas, aquellos que se oponían a la veneración de imágenes, argumentaban que esta era una innovación, una desviación de la tradición de la Iglesia primitiva. Y de hecho, al analizar la postura del cristianismo primitivo ante las imágenes, encontramos evidencia que parece respaldar su punto de vista. Me interesa profundizar en este punto. ¿Qué nos dice la historia sobre la postura del cristianismo primitivo ante las imágenes? El cristianismo primitivo rechazaba, en general, el uso de imágenes en el culto. Para ellos, Dios era invisible y por lo tanto no podía ser representado. Criticaban la idolatría pagana y curiosamente eran objeto de burla por parte de los paganos, precisamente por su falta de imágenes en el culto. ¿Existieron ejemplos concretos de este rechazo a las imágenes en los primeros signos del cristianismo? Por supuesto. Un ejemplo paradigmático es el canon del Sínodo de Elvira a principios del siglo IV, que prohibía de manera explícita la colocación de imágenes en las iglesias. La razón era clara: evitar que se convirtieran en objetos de culto y adoración. Si en sus inicios el cristianismo rechazaba las imágenes, ¿cómo se explica entonces el cambio hacia la aceptación de la veneración de íconos? El siglo IV marca un punto de inflexión. Con la llegada masiva de nuevos conversos provenientes del paganismo, la actitud hacia las imágenes comenzó a cambiar. Es comprensible que este cambio de contexto cultural haya influido en la evolución de las prácticas dentro del cristianismo. ¿Contamos con algún testimonio de este periodo de transición? Sí. La carta de Eusebio Constancia, hermana del emperador Constantino, nos ofrece una visión fascinante de este periodo. Constancia había solicitado una imagen de Cristo, y Eusebio, en su respuesta, la reprendió con dureza. Argumentó que cualquier intento de representar a Cristo era imposible e ilegal, y lo comparó con la idolatría pagana. Entonces, incluso con la creciente influencia del paganismo, todavía existía una fuerte resistencia al uso de imágenes en el culto. Exactamente. Y esa resistencia se mantuvo durante un tiempo. Tenemos el relato de Epifanio, obispo de Salamina a finales del siglo IV, quien al encontrar una cortina con la imagen de Cristo en una iglesia, la destruyó por considerarla contraria a las Escrituras. Para él, esta acción era simplemente lo que cualquier líder eclesiástico debía hacer.
Estos ejemplos demuestran que el debate sobre la veneración de imágenes estaba lejos de resolverse en los primeros siglos del cristianismo. Así es. Y este debate finalmente culminó con la convocatoria del Concilio de Nicea II en el año 787, un concilio que, como veremos, no estuvo exento de controversias. Y es precisamente en esas controversias donde me gustaría centrar la siguiente parte de nuestra conversación. ¿Qué tipo de controversias rodearon al Concilio de Nicea II? Bueno, para empezar, la emperatriz Irene, quien convocó al concilio, tenía motivaciones políticas. Su objetivo era fortalecer alianzas y presentarse como defensora de la ortodoxia. Entiendo. Entonces, la política también jugó un papel importante en este debate teológico. Sin duda. ¿Qué otras controversias surgieron en torno a este concilio? Los procedimientos del concilio estuvieron fuertemente influenciados por la presión imperial, y algunos críticos argumentan que se utilizaron documentos falsificados para justificar la veneración de íconos. Es decir, que no solo las motivaciones para convocar al concilio fueron cuestionables, sino que también se duda de la legitimidad de los argumentos utilizados para defender la veneración de íconos. Existieron reacciones contrarias a las decisiones de Nicea II. Por supuesto. En Occidente, los teólogos carolingios criticaron duramente al concilio y se negaron a reconocerlo como un concilio ecuménico. ¿Cuáles fueron sus principales argumentos? Cuestionaron la representatividad del concilio, señalando la falta de participación de los 5 patriarcados principales de la Iglesia primitiva. También criticaron la abundancia de documentos falsificados en los que se basaron las decisiones y, por supuesto, la interpretación cuestionable de las Escrituras para justificar la veneración de íconos. Entonces, a pesar de la decisión de Nicea II, la controversia sobre la veneración de íconos continuó. Así es, el debate, lejos de cerrarse, se intensificó y se extendió por los siglos siguientes. En esta primera parte de nuestra inmersión hemos explorado la historia del debate sobre la veneración de íconos, desde sus raíces en el cristianismo primitivo hasta la controversia generada por el Concilio de Nicea II. Un recorrido fascinante. En la siguiente parte de nuestro análisis, ahondaremos en las críticas específicas a este concilio y su impacto en la historia del cristianismo. Lo invitamos a seguir con nosotros en esta fascinante inmersión. Como mencionábamos, el Concilio de Nicea II no estuvo exento de críticas, especialmente en lo que respecta a la interpretación de las Escrituras para justificar la veneración de íconos. Entiendo que los teólogos carolingios, en particular, cuestionaron la validez de los argumentos bíblicos presentados en Nicea II. ¿Podría profundizar en este punto? Con gusto. Los teólogos carolingios argumentaron que el concilio recurrió a una interpretación, forzada y poco convincente de ciertos pasajes bíblicos para defender su postura. ¿Podría darnos algún ejemplo concreto de estas interpretaciones cuestionables? Por supuesto. En las actas de Nicea II encontramos referencias a pasajes del Antiguo Testamento, como el Salmo 27, donde el salmista dice: «Buscaré, Señor, tu rostro». Los obispos del concilio interpretaron esta frase como una justificación para la veneración de la imagen de Cristo. Pero no se puede interpretar esa frase como una metáfora, como un deseo de conocer la voluntad de Dios. Exacto, esa es precisamente la crítica que plantearon los teólogos carolingios. Argumentaron que el lenguaje figurativo de los salmos no podía utilizarse para justificar la veneración de imágenes físicas. Interesante ver cómo la interpretación de las Escrituras se convierte en un punto central en este debate. Sin duda. La Biblia es la fuente de autoridad para el cristianismo y cada bando buscaba en ella argumentos para sustentar su postura. En este forcejeo interpretativo, ¿qué otros ejemplos podemos encontrar? Bueno, los obispos de Nicea II también citaron el pasaje del Éxodo, donde Dios ordena a Moisés que haga 2 querubines de oro para colocarlos sobre el arca de la alianza. Argumentaron que si Dios mismo ordenó la creación de imágenes sagradas en el Antiguo Testamento, entonces la veneración de imágenes no podía ser contraria a la voluntad divina. Sin embargo, los querubines del Arca de la Alianza tenían una función específica dentro del contexto del culto en el antiguo Israel. No es problemático extrapolar ese caso a la veneración de iconos en el cristianismo. Esa es precisamente la crítica que formularon los opositores a Nicea II. Argumentaron que el Antiguo Testamento debía interpretarse a la luz del Nuevo Testamento, donde Cristo se presenta como la imagen perfecta de Dios. Comprendo. Para los críticos de Nicea II, la veneración de imágenes físicas era incompatible con la centralidad de Cristo en la fe cristiana. Exactamente. Consideraban que la veneración de íconos desviaba la atención del verdadero objeto de adoración, Cristo. Además de la crítica a la interpretación de las Escrituras, ¿qué otras debilidades teológicas señalaron los opositores a Nicea II? Cuestionaron la afirmación de que la veneración de íconos era una tradición apostólica, es decir, que se remontaba a los apóstoles de Jesús.
Los teólogos carolingios argumentaron que no existía evidencia histórica que respaldara esa afirmación. De hecho, señalaron que la evidencia histórica apuntaba a que la veneración de imágenes era una práctica tardía en el cristianismo, influenciada por el paganismo. Entonces, el debate sobre la veneración de íconos no solo se centra en la interpretación de la Biblia, sino también en la comprensión de la historia del cristianismo. Así es. La historia se convierte en un campo de batalla donde cada bando busca argumentos para sustentar su postura. Y en este caso, la evidencia histórica parece favorecer a los opositores a la veneración de íconos. Hemos visto cómo el Concilio de Nicea II, a pesar de su intento de zanjar la controversia sobre la veneración de íconos, no logró acallar las voces disidentes. Las críticas a su interpretación de las Escrituras, a su supuesta base en la tradición apostólica y a sus posibles motivaciones políticas mantuvieron vivo el debate. Es importante destacar que este debate no se limitó a un enfrentamiento entre teólogos. Tuvo implicaciones políticas, sociales y culturales que marcaron profundamente la historia del cristianismo. En la próxima parte de nuestro análisis exploraremos las consecuencias de este debate y su impacto en la configuración del cristianismo que conocemos hoy. En la segunda parte mencionábamos que este debate sobre la veneración de íconos trascendió el ámbito teológico y tuvo un impacto significativo en la historia del cristianismo. ¿Cuáles fueron, a su juicio, las principales consecuencias de esta controversia? Bueno, las repercusiones de este debate se extendieron a diversos ámbitos, incluyendo el político, social y, por supuesto, el cultural. La división entre Oriente y Occidente, que ya se venía gestando por diversas razones, se profundizó a raíz del Concilio de Nicea II. ¿Podría explicarnos cómo este debate influyó en la separación entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa? Claro, el rechazo de los teólogos carolingios a Nicea II marcó un punto de inflexión. Mientras que en Oriente la veneración de íconos se consolidó como una práctica aceptada, en Occidente se mantuvo la resistencia a esta práctica. Siendo así, ¿qué argumentos esgrimían los teólogos occidentales para rechazar la veneración de íconos? Además de las críticas a la interpretación de las Escrituras y a la supuesta base en la tradición apostólica, en Occidente también existía la preocupación de que la veneración de imágenes pudiera conducir a la idolatría. Es decir, que la veneración de la imagen pudiera confundirse con la adoración de la imagen misma. Precisamente. Para los teólogos occidentales era fundamental mantener una clara distinción entre la imagen, que es una representación, y la realidad que representa, que es Dios. ¿Y cómo se resolvió finalmente este debate en Occidente? La Iglesia Católica Romana adoptó una postura intermedia. Se permitió la veneración de imágenes, pero se enfatizó que la adoración solo se debía a Dios. Entonces se buscó un equilibrio entre el respeto a las imágenes y la prevención de la idolatría. Exactamente. Se estableció una distinción entre la veneración debida a las imágenes, como representaciones de lo sagrado, y la adoración, que solo se reserva a Dios. ¿Y qué impacto tuvo este debate en la evolución del arte religioso en Oriente y Occidente? En Oriente, la veneración de íconos impulsó el desarrollo de una rica tradición artística que se ha mantenido hasta nuestros días. Los íconos bizantinos, con su estilo hierático y simbólico, son un testimonio de la profunda espiritualidad que animaba a los iconófilos. En Occidente, en cambio, el arte religioso se desarrolló con mayor libertad, explorando diferentes estilos y temáticas. Es fascinante ver cómo un debate teológico puede tener consecuencias tan profundas en la cultura y el arte. Sin duda, la controversia sobre la veneración de íconos nos muestra cómo las ideas teológicas pueden permear todos los ámbitos de la vida humana. Hemos recorrido un largo camino en esta inmersión profunda. Desde la definición de los términos clave del debate hasta las consecuencias históricas y culturales de la controversia, hemos explorado un tema complejo y fascinante. Al comprender la historia de este debate, podemos reflexionar sobre nuestra propia relación con las imágenes religiosas en la actualidad. ¿Cómo podemos honrar las imágenes sagradas sin caer en la idolatría? ¿Qué papel juegan las imágenes en nuestra experiencia de la fe? Estas son preguntas que cada uno de nosotros debe responder a la luz de su propia conciencia y tradición. Agradecemos su compañía en esta inmersión profunda. Esperamos que este recorrido por la historia del cristianismo les haya brindado nuevas perspectivas y les haya invitado a reflexionar sobre la complejidad de la fe y la tradición. Los esperamos en una próxima inmersión.